La lluvia había cesado, dejando charcos fangosos en el camino polvoriento que llevaba al pueblo. En medio de esa tierra agrietada, una niña de cabello sucio y ojos grandes se sentaba con sus rodillas temblorosas, abrazando un pequeño cuenco craquelado, herencia de su madre. Su vestido desgarrado apenas la abrigaba del viento helado que atravesaba las calles vacías. A lo lejos, el reloj del campanario marcó las 5, pero para ella, cada segundo era un latido de vacío en el estómago. ¿Por qué? ¿Me olvidaron?, susurró, mientras sus labios resecos se quebraban en un suspiro que se perdió en el silencio. La casa oscura detrás de ella parecía más un mausoleo que un hogar, y la sombra de la negligencia caía pesada sobre su espalda pequeña. Sin nadie que respondiera, la niña alzó sus ojos al cielo gris, buscando una mirada que no llegaba. Los pasos irregulares de la niña resonaban en los pasillos desiertos, cada uno un eco de abandono. Su nombre era Elena, y en ese instante, su mundo se reducía a un puñado de migajas y una cruz de madera rota que colgaba de su cuello. «Diosito, ¿por qué estoy tan sola?», murmuró con voz quebrada, las lágrimas rodando calientes por sus mejillas sucias. Ninguna mano amiga la consolaba, ni su padre que la había dejado, ni su madrastra que la veía como una carga. El frío calaba hasta los huesos y el hambre apretaba su estómago como un nudo sin fin. La niña se aferró al cuenco agrietado, símbolo tangible de su soledad y necesidad, mientras la oscuridad de la noche empezaba a envolver cada rincón. En ese momento, su oración no pedía riquezas ni venganza, solo pedía fuerza para no desfallecer en la tormenta invisible que la consumía. En el rincón más oscuro de la vieja iglesia, Elena se arrodilló sobre el suelo frío, apoyando el cuenco roto contra sus rodillas. Sus manos temblaban mientras juntaba las palmas en un acto de fe casi olvidada. «Diosito, dame solo un poco de fuerza, no para mí, sino para que mamá me cuide desde allá. Arriba», susurró con un hilo de voz. La madera del banco crujió bajo su peso frágil, y el olor a incienso mezclado con humedad la envolvía como un manto invisible. Afuera, el viento arrastraba hojas secas que chocaban contra las vidrieras rotas, pero en su corazón, un silencio sagrado hacía eco a su súplica. No buscaba milagros desmesurados, solo un poco de luz para esa oscuridad que la devoraba lenta y cruel. Su mirada se posó en la cruz quebrada, símbolo de su dolor y esperanza contenida. Desde la penumbra apareció don Ernesto, el hombre adinerado y poderoso del pueblo, cuyos ojos fríos nunca mostraban compasión. Su sombra se extendió sobre Elena como una tormenta amenazante. «¿Otra vez aquí, huérfana? Tu presencia solo trae desgracia», masculló con desprecio, mientras su voz retumbaba contra las paredes de piedra. Con un gesto brusco, arrancó el pequeño cuenco de las manos de la niña y lo lanzó al suelo. El sonido del cerámico quebrándose resonó como un disparo en la noche. Elena sintió que el aire se le escapaba, y sus lágrimas se mezclaron con la suciedad del piso. No era solo la rotura del cuenco, sino la destrucción de su última esperanza tangible, la marca visible de su abandono. Sin embargo, en medio de ese golpe, su corazón batió con una fuerza nueva, una resistencia nacida del dolor más profundo. «No me rendiré», pensó, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas. Las miradas de los vecinos se clavaban en Elena mientras ella caminaba por la plaza, con los pedazos del cuenco apretados contra su pecho como un tesoro roto. Las palabras de don Ernesto aún retumbaban en sus oídos, como gritos en un vacío infinito. Su estómago rugía hambre, y el frío mordía cada extremidad con crueldad. Pero la niña, a pesar del cuerpo débil y las lágrimas secas en sus mejillas, mantenía una luz apagada en su mirada. «No estás sola»,
se susurró a sí misma mientras sus dedos rozaban una medalla vieja que colgaba en su cuello, un recuerdo de su madre fallecida. En ese instante, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, Elena decidió no dejar que la oscuridad ganara. «Diosito, si me escuchas, no me abandones», susurró, y por primera vez su súplica fue más fuerte que el miedo. Al caer la noche, el pueblo parecía un gigante dormido, con sus casas silenciosas y calles vacías. En una pequeña choza al borde del pueblo, Elena encendió una vela temblorosa. La llama danzaba al ritmo de sus sollozos callados, proyectando sombras largas que se mezclaban con el eco de sus oraciones. Cerró los ojos con fuerza y suplicó una última vez: «Por favor, dame fuerza para seguir, para no caer». Su voz era un susurro tenue, casi un secreto compartido con el viento. Afuera, el frío se colaba por las rendijas de la ventana, pero dentro de aquel refugio improvisado, la niña parecía contener un universo entero de esperanza y dolor. Sin redes humanas que la sostuvieran, su única tabla de salvación era esa fe pequeña y pura, como la luz que temblaba en la oscuridad, resistiendo el olvido. A la mañana siguiente, el pueblo despertó bajo un cielo gris y pesado, como si la tristeza de Elena se hubiera posado en cada tejado y callejón. Mientras caminaba hacia el pequeño río que serpenteaba más allá de los campos secos, notó una figura que la observaba desde la sombra de un árbol retorcido. Era un anciano de mirada profunda y voz pausada, con una capa gastada que parecía contar historias de otros tiempos. «Niña, he visto tu tristeza», dijo con un suspiro, acercándose con paso lento pero firme. «No estás sola, aunque parezca lo contrario». Elena lo miró con desconfianza, pero algo en la calidez de sus ojos le hizo confiar. El anciano extendió una mano arrugada y le entregó un pequeño saco de semillas. «Esto es un regalo, pero la verdadera fuerza está en ti». Era el mensajero que la esperanza había enviado, una respuesta silenciosa a su oración simple y humilde. Elena sostuvo las semillas con reverencia, sintiendo en sus dedos el peso de una promesa invisible. Mientras el anciano desaparecía entre los árboles, el aire pareció respirar distinto a su alrededor. Sin embargo, la sombra de don Ernesto no tardó en aparecer, esta vez encendiendo rumores y miradas de desprecio que la seguían como un viento helado. «Esa niña no merece nada, ni siquiera compasión», murmuraba con voz firme, alimentando el miedo y la duda entre los vecinos. Intentaba apagar la luz que empezaba a brillar en el corazón de Elena, sembrando la duda en cada palabra. Pero la niña, con las semillas apretadas contra su pecho, sintió que por primera vez podía desafiar esa oscuridad. No era solo una batalla contra el hambre o la soledad, sino contra la injusticia que quería arrebatarle hasta la última esperanza. «Plantaré estas semillas y crecerán, aunque él no quiera», dijo con voz firme, como una promesa sellada en el alma. Los días pasaban, y Elena, con sus manitos pequeñas agrietadas por el sol, cavaba la tierra seca cerca del río. Sus dedos temblaban de frío y agotamiento, pero no dejaba que el cansancio apagara la chispa de vida que había despertado en su interior. La tierra, áspera y rota como su cuenco, parecía resistirse a recibir las semillas, pero la niña hablaba con ella como si fuera un viejo amigo. «Crece, por favor. Crece para mí, para mamá». Cada mañana, al amanecer, llevaba un poco de agua que recogía con un frasco roto, mientras el pueblo la observaba con mezcla de curiosidad y desdén. Don Ernesto no perdía oportunidad para sembrar miedo, recordando a todos que aquella niñita no tenía futuro ni derecho a soñar. Pero Elena, cada vez más débil y pequeña, se aferraba a su esperanza con la tenacidad de quien sabe que su vida depende de un milagro invisible. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas,
una nube oscura cubrió el cielo y un viento frío se levantó de repente. Los aldeanos miraron al cielo con temor y don Ernesto sonrió con arrogancia, convencido de que la tormenta destruiría cualquier intento de renovación. Elena, sin embargo, salió corriendo hacia su pequeño huerto improvisado justo cuando las primeras gotas comenzaron a golpear la tierra seca. «¡No te rindas, cuenco viejo!», gritó con voz entrecortada por la emoción, mientras la lluvia lavaba el polvo de su rostro y empapaba su vestido roto. La niña levantó las manos al cielo, sintiendo que cada gota era un suspiro de vida que regresaba a su mundo marchito. En ese instante, el cuenco que yacía en el suelo junto a Neusinter, las semillas rotas, parecía cobrar un nuevo significado. No solo era el símbolo de su dolor, sino también el recipiente de su renacimiento. La tormenta que para otros era castigo, para ella era la promesa de un milagro. El pueblo observaba en silencio, incrédulo ante la repentina tormenta que bañaba la tierra reseca. Don Ernesto, con el ceño fruncido y la boca torcida en una mueca de enfado, se quedó inmóvil mientras el agua caía con fuerza, empapando cada rincón. Elena, empapada y temblorosa, levantaba la cabeza hacia el cielo con una mezcla de asombro y gratitud. Sus ojos brillaban como lunas plateadas bajo la lluvia, y en su corazón una esperanza nunca antes sentida vibraba con intensidad. «Gracias, Diosito», alcanzó a susurrar entre sollozos, mientras la tierra empezaba a absorber el agua, despertando vida dormida. La pequeña cruz de madera colgaba de su cuello, ahora brillante por las gotas, símbolo palpable de que el milagro había llegado, no por suerte, sino porque la fe y la perseverancia habían abierto un camino donde solo existía desolación. Con el paso de los días, las semillas germinaron y brotaron hojas verdes que comenzaron a transformar aquel pedazo de tierra olvidada. La niña, ya con fuerzas renovadas, cuidaba su pequeño jardín como quien protege un tesoro sagrado. Los vecinos, sorprendidos, comenzaron a acercarse tímidamente, sus rostros llenos de incredulidad y admiración. Don Ernesto intentó frenar el cambio, ordenando a sus trabajadores que araran el terreno, pero la gente, inspirada por la valentía de Elena, se negó a obedecer. «No destruirán lo que la fe sembró», dijo una anciana con voz firme, mientras otros tomaban manos y herramientas para defender ese oasis de esperanza. El milagro de la lluvia había sido solo el comienzo. Ahora, la comunidad entera empezaba a despertar, transformada por la luz que aquella niña había encendido en el corazón del pueblo. En medio de aquella efervescencia, Elena no solo encontraba fuerza en la tierra húmeda, sino también en las nuevas sonrisas que brotaban alrededor suyo como flores después del invierno. Una tarde, mientras regaba su jardín con un frasco de vidrio roto, escuchó la voz firme de don Ernesto acercándose entre las sombras. Su mirada, cargada de ira contenida, se posó en las plantas que ahora retaban su dominio absoluto. «Esto no terminará bien, niña», amenazó, sus palabras afiladas como cuchillos. Elena, con una mezcla de miedo y determinación, levantó la vista y sostuvo la cruz que pendía de su cuello. «Esto es más grande que tú y que mí», respondió con voz suave pero decidida, «es la esperanza de muchos». En ese instante, un silencio pesado cayó sobre el campo, como si el mundo contuviera el aliento ante la batalla invisible que estaba por comenzar. La tensión crecía cada vez más palpable y don Ernesto comenzó una campaña silenciosa pero despiadada para extinguir aquella luz incipiente. Convocó a los aldeanos con promesas de trabajo y castigo para quienes apoyaran a la niña, mientras envolvía sus palabras en un manto de miedo y desconfianza. Elena, sin embargo, no estaba sola. Un grupo de vecinos, inspirados por la fuerza de su fe
y conmovidos por su sufrimiento, comenzó a acompañarla en la defensa del huerto. Entre ellos, una mujer de mirada cálida y manos fuertes le ofrecía agua y palabras de aliento. La batalla por la justicia ya no era solo de Helena, era la lucha de un pueblo por su propia dignidad y esperanza. Al caer la noche, la niña susurró su oración más pura y profunda. Diosito, dame fuerza no solo para mí, sino para todos nosotros. Era el preludio de un milagro mayor. Un clamor que iba más allá de los días siguientes. Fueron un torbellino de enfrentamientos silenciosos y miradas desafiantes. Don Ernesto intensificaba su dominio con palabras afiladas y acciones que buscaban quebrar la voluntad del pueblo. Ordenó cortar el agua que regaba las plantas y organizar patrullas para vigilar el terreno, como si su poder fuera a extinguir la semilla de esperanza que Helena cultivaba. La niña, sin embargo, resistía con una paciencia que parecía brotar de un manantial invisible. Cada vez que caía al suelo, se levantaba con la cruz apretada contra el pecho, susurrando oración tras oración. No es solo un jardín, es el alma de nuestro pueblo, decía la mujer que la acompañaba. Mientras la oscuridad parecía ganar terreno, el eco de esa pequeña voz, humilde y firme, seguía brillando como una llama inextinguible en la tormenta. Una noche, cuando el viento azotaba fuerte y el frío calaba hasta los huesos, Helena se quedó sola en el huerto, mirando las plantas marchitas por la falta de agua. Un nudo se formó en su garganta y por primera vez la duda amenazó con romper su fe. Cerró los ojos con fuerza, temblando, y levantó la cruz hacia el cielo oscuro. Diosito, si estás ahí, ayúdame a no perder la esperanza. La voz era apenas un susurro entre la tormenta. De repente, un rayo iluminó el cielo, y como si el cielo respondiera a esa oración pura, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, tímidas pero firmes. Helena abrió los ojos, empapada, con el corazón palpitando como nunca antes. En ese instante, supo que la pelea no estaba perdida, que la batalla contra la sombra de don Ernesto aún podía cambiar. La lluvia, débil al principio, se convirtió en una cascada que golpeaba la tierra sedienta con furia y ternura al mismo tiempo. Helena, empapada hasta los huesos, sintió cada gota como un abrazo del cielo, una respuesta clara a su oración más íntima. Sus brazos abiertos al viento y su rostro mojado reflejaban la pureza de su fe inquebrantable. Don Ernesto, al ver el cambio, salió furioso a la calle, gritando órdenes inútiles que la tormenta borraba en segundos. La gente asomaba a sus ventanas, sorprendida y emocionada, mientras el agua lavaba el polvo y el miedo que durante tanto tiempo habían cubierto sus corazones. En ese instante, el huerto floreció con una fuerza que desafiaba toda lógica, recordando a todos que la justicia divina siempre llega, aunque tarde, y que la humildad puede mover montañas. Con la tierra empapada y el horizonte despejado, Helena recorrió su huerto ahora rebosante de vida. Las hojas verdes y frescas ondeaban con el viento, y el aire se llenó del dulce aroma de la renovación. La niña, con sus manos manchadas de barro, sembraba nuevas semillas mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, mezcla de gratitud y triunfo. Cerca, los vecinos se acercaban, algunos con ojos asombrados, otros con sonrisas tímidas que despertaban la esperanza en sus corazones. Don Ernesto, derrotado en su orgullo, permanecía inmóvil, incapaz de detener la ola de cambio que había comenzado. Helena supo entonces que el milagro no solo había salvado su vida, sino que había rescatado el alma de todo un pueblo, un legado que ella misma estaba destinada a proteger y compartir. La voz de Helena se alzó en medio del creciente murmullo de esperanza que invadía la pueblo. Este jardín no es solo mío, dijo con firmeza, es de todos los que creen en un mañana mejor. Sus palabras
simples y honestas, rompieron el silencio pesado que durante años había aplastado a la comunidad. Alrededor suyo, niños y adultos comenzaron a sembrar, regar y cuidar juntos aquella tierra fértil que, como sus corazones, renacía. El cuenco roto, antes símbolo de abandono, ahora reposaba en la base de la cruz, transformado en un altar humilde que recordaba el poder de la fe y la perseverancia. Elena, pequeña y fuerte, entendía que su misión apenas comenzaba: ser la guardiana del milagro, la portadora de la luz que venció la sombra de la injusticia. En la plaza principal, frente a la mirada de todos, se erigió un sencillo monumento, una réplica del cuenco agrietado y la cruz de madera, símbolos eternos del sufrimiento y la redención. Don Ernesto, humillado y despojado de su influencia, fue apartado por la justicia del pueblo, que ahora reconstruía su destino sobre los cimientos de la fe y la comunidad. Elena, con paso firme y ojos llenos de una sabiduría que superaba su edad, se convirtió en un faro de esperanza para los niños que, como ella, alguna vez estuvieron al borde del olvido. Su historia estaba escrita en cada hoja verde, en cada sonrisa renovada, testimonio vivo de que los milagros no solo cambian destinos, sino que transforman corazones y legados para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y reconciliación, mientras Elena guiaba a los niños del pueblo en labores que iban más allá de sembrar plantas. Cultivaban sueños, fortalecían lazos y tejían esperanzas. Su voz, dulce y firme, transmitía la certeza de que incluso el dolor más profundo puede ser transformado en vida nueva. No olviden que la fe es la semilla más poderosa, repetía mientras sus manos pequeñas demostraban paciencia infinita. La comunidad, antes fragmentada y temerosa, ahora encontraba en aquella niña la fuerza para reescribir su historia con valentía y amor. El cuenco agrietado, colocado en la plaza, se convirtió en símbolo no solo de ruptura, sino de renacimiento, un recordatorio constante de que la luz siempre encuentra su camino. Una tarde brillante, bajo un cielo despejado que parecía celebrarlo todo, Elena fue invitada a contar su historia en la escuela del pueblo. Los niños la escuchaban atentos, como si cada palabra fuera un tesoro que llenaba el aire de esperanza. Cuando todo parecía perdido, la oración me dio fuerzas para seguir. Narró con voz clara y resonante. Sus ojos centelleaban con la luz de quien ha visto el abismo y ha elegido el camino de la fe. Mientras hablaba, la maestra observaba emocionada, consciente de que esa niña no solo había salvado un huerto, sino que había sembrado una semilla de bondad que crecería en muchas generaciones. Aquella historia humilde, nacida del dolor y la soledad, era ahora un faro que iluminaba el futuro de todo un pueblo. El tiempo pasó y Elena creció, pero la niña que una vez estuvo rota y sola seguía viva en cada gesto de bondad y entrega que mostraba. Su mirada reflejaba la sabiduría nacida del sufrimiento y la fe inquebrantable. Ya no era solo la pequeña que había rezado bajo la tormenta, era la mujer que guiaba a otros a encontrar su propia luz. En una tarde bañada por el sol dorado, caminó por el huerto ahora convertido en un símbolo vivo de esperanza y vida, sus manos rozando las hojas verdes con ternura. Sabía que cada semilla, cada flor, era un legado de lucha y milagro, un testimonio silencioso de que la justicia divina siempre llega para quienes creen con el corazón puro y humilde. Una figura se acercó a Elena, un joven que había sido uno de los niños del pueblo y ahora trabajaba junto a ella, llevando la antorcha que una vez ella había recibido. «Gracias a ti, este lugar es más que un jardín», dijo con voz sincera. «Es un refugio de fe y comunidad». Elena sonrió, sus ojos brillando más que el sol de la tarde. «Todo lo que recibimos, debemos
En compartirlo, respondió, recordando la oración que le había dado fuerza tantos años atrás. La justicia que había llegado como lluvia sobre la tierra seca ahora se manifestaba en gestos concretos, en manos que construían y corazones que perdonaban. Su misión nunca terminaría. Era un camino eterno de entrega, amor y esperanza. Durante una fría mañana de invierno, Elena caminó hasta la plaza del pueblo, donde niños y adultos la esperaban con cestas llenas de verduras y frutas frescas, fruto del milagroso huerto. El aire estaba impregnado de risas y gratitud, un contraste vibrante con el silencio opresivo de aquellos días oscuros. La niña rota se había convertido en la madre del renacimiento, la llama viva que mantenía encendida la esperanza en cada rincón. «Este alimento es para todos», dijo con voz firme, ofreciendo las cosechas a quienes aún recordaban el tiempo del abandono. En sus ojos, el reflejo de una promesa cumplida, que la fe y la perseverancia podían transformar cualquier desierto en un jardín fértil para el alma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Elena recibió la visita de la anciana que años atrás le había tendido la mano en su lucha. Juntas caminaron por el huerto, ahora un mosaico de vida y colores, y la mujer le entregó un pequeño libro gastado y lleno de notas. «Este es el legado de aquellos que creyeron antes que tú», dijo con voz temblorosa. «Ahora eres tú quien debe escribir la próxima página». Elena asintió, tocando la cubierta, con respeto. Sabía que su historia no terminaba con un milagro, sino que continuaba en cada acto de amor y justicia sembrado en su comunidad. El ciclo de fe y redención seguía, fuerte y eterno, como el río que nunca deja de fluir. En el corazón del pueblo, bajo el cielo azul y despejado, Elena se reunió con los niños que ahora guiaba con paciencia y ternura. Les enseñaba que la verdadera fuerza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la humildad y la fe que brotan del alma. «Recordad siempre», decía, «que las dificultades son vasos rotos que Dios puede llenar con milagros». Sus palabras resonaban como un eco de esperanza en cada rincón, tocando vidas y transformando destinos. La niña que una vez estuvo rota y sola se había convertido en la luz que iluminaba el camino de muchos, dejando un legado imborrable de amor, justicia y milagros visibles para todos. Cuando la noche cayó sobre el pueblo, las luces de las casas brillaban con una calidez nueva, reflejo del cambio que la fe de Elena había sembrado. Ella, sentada en el umbral de su hogar, sostenía el pequeño cuenco agrietado que había marcado su dolor y su renacer. En silencio, elevó una última oración, no por ella, sino por aquellos que aún luchan en la oscuridad. «Diosito, cuida a los que buscan esperanza, porque en ellos también habita la luz». Su voz, suave y llena de amor, flotó en el aire como un susurro eterno. Y así, la historia de una niña rota se convirtió en la eternidad de un milagro visible, un testimonio vivo de que la justicia divina nunca falla y que la fe pura tiene el poder de transformar el mundo.